Dios les bendiga mucho, que tengan un excelente día de reposo. Y bueno, como veían en la portada, el día de hoy vamos a ver el capítulo 22 de nuestro ciclo de Génesis. Y el tema es venciendo la tentación, tomando como ejemplo y como referencia la historia de cómo José venció la tentación que enfrentó en relación a la mujer de Potifar. Y bueno, retomando esta historia, continúa con lo que estuvimos hablando de manera inicial de José la semana pasada. Y la tentación pues no fue un asunto que inició con el tema que vamos a estar revisando el día de hoy, sino que como vimos, José fue tentado durante toda su vida porque él era diferente a sus hermanos, porque él era eh, espiritual, porque no iba con la corriente de este mundo y constantemente era hostigado, era perseguido, era acosado por ellos. Y Satanás, cuando ve a una persona que está llena de tesoros espirituales, como era el caso de José, es como un pirata que desea ir y quitar un buque cargado de tesoros y va y los trata de asaltar y trata de venir y derrumbar lo que Dios ha estado haciendo en cada una de las personas. Y así era José, era una persona bendecida y estaba Satanás tratando de quitar toda esa bendición que Dios le había dado a él. Así que continuó la tentación, no es un asunto que hubiera sido solamente pasajero, sino que durante toda su vida José iba creciendo en gracia delante de Dios, de los hombres, y también fue llevado a Egipto y llega a casa de Potifar y tuvo una tentación extremadamente grande que logró vencer, y vamos a ver cómo es que Dios nos enseña mucho a través de este capítulo para que tú y yo podamos también aprender a vencer la tentación. Y bueno, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Tú puedes pedir ahí en tu casa, en donde quiera que estés, que Dios te hable, porque Dios no tiene limitación alguna y porque Dios te puede bendecir a través de cualquier medio, aunque no nos estemos viendo cara a cara, pero Dios es poderoso en cualquier lugar donde tú estés. Vamos a pedirle a Dios, si me gustas acompañar, Padre bueno, rogamos por tu presencia, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que escuchen este mensaje, Señor. Que tú vengas, que les hables, que les bendigas, que les ayudes, que aprendan, Señor, los principios escriturales para vencer la tentación. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén. Y bueno, vamos a continuar con la historia. En Génesis 39, versos 1 al 2, lo vamos a ir leyendo juntos en la pantalla. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Un viaje largo el que hizo José. No sabemos exactamente en qué parte de Canaán estaba él y a qué parte de Egipto llegó, pero más o menos fueron unos 600 kilómetros. Y lo compró, conforme a la costumbre antigua de la esclavitud, un hombre que era probablemente un capitán de Faraón o de algún noble, alguien importante en el ejército egipcio. No dice exactamente de qué sección del ejército o qué cuidaba específicamente este hombre, pero era alguien relevante, era un capitán. Y se puso a trabajar en la casa de ese capitán, se puso a ejercer su oficio, ahora como siervo, ya no como un dueño o hijo predilecto del dueño de mucha riqueza como alguna vez lo fue, sino ahora estaba simplemente trabajando para Potifar y Dios lo bendijo. Jehová estaba con José también. Y vamos a seguir leyendo la historia, versos 3 y 4 de Génesis 39, dice la Biblia: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó todo en su poder, todo lo que tenía. Y bueno, aquí vemos cómo José tenía la bendición de Dios. Y nosotros podemos tratar de hacer muchas cosas, pero lo importante es que en lo que hagamos Dios nos esté bendiciendo. Dice la Biblia: si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Dios no bendice a tus hijos, tu casa se va a caer tarde o temprano, y Dios va a dar testimonio con el fruto de lo que tú hiciste sin su gracia, porque no fuiste humilde en pedirla. Y también dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces,
y que Él no tiene mudanza ni sombra de variación y que Él desea venir y dar su bendición sobre todo ser humano. Así que Él la daba sobre José y la quiere dar sobre nosotros también. Y Dios hacía prosperar todo lo que José hacía en su mano. Él se esforzaba, pero no solamente es por el esfuerzo, sino es porque Dios nos bendiga en aquello que nosotros hacemos. Y entonces Él se esforzaba, y si buscamos la gracia de Dios, podemos lograr bendición en aquello que hacemos. Muchos no oran porque tienen muchas cosas que hacer en un largo día. Y cuando tú no oras y no buscas a Dios y no dependes de Dios, lo que tú estás diciendo es: yo puedo solo. Yo en mis fuerzas, en mi capacidad, yo no necesito orar. Es más, estoy tan ocupado hoy que orar me va a quitar tiempo. Y entonces voy a hacerlo en mi carne y en mis fuerzas y yo puedo solo. Y luego no te salen las cosas como tú querías. Pero si tú eres humilde y buscas a Dios, tú vas a estar constantemente dependiendo de Él y pidiendo su gracia en todo aquello que estés haciendo, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en tu casa, en donde quiera que tú estés. Necesitamos la gracia de Dios también. Y halló José gracia a los ojos de Potifar, y entonces él puso todo lo que había en su casa debajo de las órdenes de José, y ya coordinaba a otros empleados y empezaba a hacer actividades para el bien de la casa de Potifar en base a su oficio. Verso 5, seguimos leyendo, dice Génesis 39:5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios empezó a visitar a ese egipcio también. Dios le mostró su ayuda, Dios le mostró su gracia, y Dios bendijo todo lo que tenía el egipcio en la casa o en el campo también. Y este es un principio importante para poder reconocer la bendición de Dios. El saber, ¿cómo saber que Dios está con una persona? ¿Cómo saber que Dios está ayudando realmente a una persona? Bueno, José tenía la bendición de Dios porque Dios lo bendecía en lo que hacía. Y no solamente a José, sino incluso a las otras personas que ayudaban a José, como en el caso de este egipcio que le dio trabajo, que lo estaba tratando bien. Y entonces Dios empezó a visitar también a esta persona egipcia, a Potifar, y bendecía el trabajo que José hacía en casa de Potifar. Jesucristo retomó este principio y nos lo enseñó claramente de cómo la bendición de Dios se ve a través del fruto. Dice 15 al 20 de Mateo 7, vamos a leer esos versos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que no da buenos frutos, todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí está diciendo Jesucristo que la manera de conocer que una persona es usada por Dios, bendecida por Dios, no es por sus palabras, no es porque se ponga en la carne, sino es porque Dios le dé frutos a esa persona. Y entonces aún dice que Él mismo va a juzgar por los frutos. En este pasaje compara a los hombres con árboles. Y así como tú reconoces a un árbol de limón porque da limones, a un árbol de naranja porque da naranjas, a un árbol de manzanas porque da manzanas, a una persona buena la puedes conocer porque da buenos frutos, a una persona mala la puedes conocer porque da malos frutos. Y no puede alguien bueno dar frutos malos, ni puede alguien malo dar frutos buenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer para dar buenos frutos? Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu corazón con la ayuda de Dios para que entonces puedas dar buenos frutos también. Y además dice que el que no dé buenos frutos, Dios va a venir y lo va a echar en el fuego. Es decir, el principio por el cual Dios va a juzgar y va a condenar a la humanidad entera es en base a los frutos. No es en base a que alguien diga que es algo. No es en base a que tú digas que perteneces a tal o cual fe o a una religión o a otra, sino es el resultado de tu vida. ¿Cómo fuiste con tu esposa? ¿Cómo fuiste con tu esposo? ¿Cómo fuiste con tus hijos? ¿Cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo fuiste en aquello que Dios te permitió vivir durante tu carrera en esta vida también? Y entonces José
tenía la bendición de Dios. Iba a trabajar, Dios lo bendecía. Iba de camino, Dios lo bendecía. Iba en el campo, Dios lo bendecía. Y Dios estaba ayudando a ese egipcio a través de los milagros que hacía por medio de José. Seguimos leyendo la historia, verso 6, la primera parte de Génesis 39, dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y entonces este hombre, el egipcio Potifar, empezó a tener una situación bastante cómoda. Tenía a José, José se encargaba de su casa, la administraba bien, lo bendecía, le ayudaba en todo lo relacionado a su casa, y ya no se preocupaba él por nada de su casa, sino simplemente por el pan que comía, y estaba totalmente descansado en una persona diligente, en una persona esforzada, que era José. Y vemos el contraste de cuando no hay diligencia. Ahorita estamos viendo cuando hay diligencia. Cuando José se esforzaba, cuando él era movido, cuando se ponía a trabajar, cuando hacía las cosas, y en la casa de Potifar no hacía falta nada. Pero ¿qué pasa cuando no hay diligencia? Proverbios 10, verso 26 nos dice la escritura: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Fíjate, lo contrario a la diligencia, dice la Biblia, que es la pereza. Y el vinagre es algo que expone los dientes a las caries. Si tú pones un diente y lo pones ahí mucho tiempo en un vinagre, queda todo carcomido, queda destruido también. Y sale pues, todo debilitado el diente después de estar en contacto con el vinagre. Y el humo, cuando empieza a haber humo en algún lugar y tú quieres ver, pues no te permite ver de lejos porque está el humo y no puedes ver al horizonte, no puedes ver lo que viene detrás, y peor aún, el humo hace que tus ojos empiecen a llorar. Entonces dice que el flojo o el perezoso es a los que lo envían, como el vinagre es a los dientes y como el humo es a los ojos. En otras palabras, el perezoso, cuando tú envías a un perezoso, te deja débil, te deja expuesto, te deja parcialmente ciego, porque pareciera que vas a obtener resultado, pareciera que te va a ir bien, pero como fue perezoso y nada más en parte se va a esforzar y no lo va a hacer con diligencia, no le van a salir bien las cosas. Y entonces no era el caso de José. José se esforzaba, José hacía bien las cosas en la casa de Potifar, y Dios estaba bendiciendo también la vida de Potifar. Seguimos leyendo la historia, dice verso 6, la segunda parte de Génesis 39, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y es una representación bíblica con una frase de cómo él era. Era un hombre apuesto, era un hombre que incluso hay escritores orientales y poetas persas que han exaltado las cualidades de la belleza de José. Era un hombre apuesto, era un hombre que llamaba la atención, e incluso era hijo, tú sabes, de Raquel, que la Biblia habla con la misma expresión hebrea cuando describe la belleza de su madre, al hablar de la belleza ahora del hijo, que era José. Jacob, cuando vio a su madre, se quedó impresionado por la belleza, quiso rápidamente casarse con ella, y él, como su hijo, había heredado la belleza de su madre, de su bella madre. Y entonces era una persona apuesta, que tenía un hermoso semblante, que tenía bella presencia. Y pues parecía que todo le iba bien a José en ese momento. Él estaba creciendo, él ya debió de haber aprendido el idioma de los egipcios, tenía un buen trabajo, le iba bien, había crecido en ese trabajo, empezó trabajando como cualquier otro siervo y fue creciendo y fue tomando la coordinación de la casa de Potifar, y lo más importante, tenía la bendición de Dios. Pero de repente todo parece caerse, todo parece aparentemente venirse al piso, porque empieza a venir la tentación, que es el tema de hoy en la vida de José. Verso 7 de Génesis 39 dice la Biblia: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y aquí vemos a una mujer que debió de haber sido bella también, porque era mujer de un hombre importante, porque le daban énfasis a la belleza a los egipcios, y llega a ella con una propuesta abierta y descarada. Le gustó José. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que incluso ella lo escogió cuando estaban ahí viendo a cuál de los siervos comprar de aquellos ismaelitas que habían llevado siervos a vender, y llega con mucha seguridad, con una forma autoritaria, casi mandando, y le dice: duerme conmigo.
una propuesta declarada, una propuesta abierta y una tentación a tomar algo a lo cual José no tenía derecho, que es adulterar. Y entonces viene una tentación para que él pecara, ir y tomar algo que no es tuyo, un adulterio, porque él no estaba casado con esa mujer, era ella una mujer casada con Potifar, y ahora ella le proponía a José tener intimidad con él, lo cual es evidentemente un pecado. Y hablando de la tentación, para poderlo entender mejor, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, cómo siempre es posible vencer la tentación. Dice la Biblia: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De tal manera que siempre podemos nosotros vencer la tentación. No nos ha venido una tentación que no sea humana. O sea, no es algo que tengas que ser superdotado, que tengas que ser súper espiritual, que tengas que ser alguien súper importante o súper fuerte, sino que tú con tu humanidad y yo también con la mía podemos vencer esas tentaciones, y nos puede venir una y luego otra, pero siempre vamos a tener la capacidad de vencer la tentación, porque Dios es fiel y porque no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Entonces si viene una tentación más grande, qué bueno, quiere decir que ahora es más fuerte y que ahora puede resistir más, porque Dios nunca va a permitir que una persona que le ame, que lo busque, etcétera, sea tentado más allá de aquello que puede soportar. Y esa tentación, para también comprender qué es la tentación, viene relacionada con las tendencias de cada persona, las cuales además van cambiando en ocasiones con la edad. Santiago 1, versos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado, cada uno, o sea, todos los seres humanos vamos a ser tentados, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, las tendencias naturales que tenemos nosotros hacia algún pecado, que le llaman concupiscencia. Cuando eres atraído por esas tendencias hacia algún pecado, entonces eres tentado. Y dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces lo que ocurre es: tú y yo tenemos concupiscencias, tenemos tentaciones, tenemos tendencias a caer en algún pecado. Y esas concupiscencias no hay ser humano que no las tenga. Por ejemplo, José era un joven que tenía las hormonas arriba, estaba en lo alto de la vida, como pasa a todos los jóvenes, y por lo tanto tenía una concupiscencia hacia el área sexual, como suelen tener los jóvenes. Entonces, si tú eres joven y estás tentado en el área sexual, José también lo estuvo tentado en el área sexual, y muchos otros que son descritos en la Escritura. Y bueno, esa concupiscencia puede ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, puede ser que la persona vaya avanzando y de repente ya está en edad madura, y a lo mejor después envejece y ya no va a ser la tentación tanto por el sexo, sino a lo mejor puede ser por la amargura, o a lo mejor puede ser por algún odio, alguna situación, la mentira, el robo, algo diferente. Y puede ir cambiando con la edad la concupiscencia, y por lo tanto las tendencias que pueda cada quien tener hacia algún pecado. Y eso es la tentación. La tentación es cuando tú tienes una oferta en algo que para ti es provocador de violar la ley de Dios, algo que puede ser atractivo, algo que puede ser interesante, una atracción a lo malo, ya sea a través de una persona, de una situación, de un objeto, de algo que te lleva hacia violar algún mandamiento de Dios, a violar tu conciencia, a hacerle mal a Dios, a hacerle mal al prójimo. Y eso es la tentación. Vamos a seguir leyendo la historia, versos 8 y 9 de Génesis 39, dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y aquí está José presentando dos argumentos fuertes para poder vencer la tentación. Porque él decía: mira, Potifar ha sido una buena persona conmigo,
Ha sido alguien bueno que me ha puesto todo. Él me ha permitido tomar de su casa lo que quiera. Puedo comer lo que sea. Me ha dado acceso a los bienes económicos. Me ha dado seguridad. Me ha dado descanso. Me ha apoyado. Me ha bendecido. Me ha enseñado. Me ha brindado todo lo que está en su casa. Yo puedo tomar lo que sea. Obviamente lo que no puedo tomar eres tú, porque eres su mujer. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer yo este grande mal a Potifar, que ha sido bueno él conmigo? ¿Cuál es el freno que José tenía aquí para pecar? Potifar ha sido bueno conmigo, tengo gratitud con él, y como tengo gratitud con él, yo no le quiero ofender y yo no quiero pecar contra Potifar. En otras palabras, lo que José tenía era amor al prójimo, y cuando tú amas al prójimo, tú no le haces daño al prójimo, y ese es un grandísimo freno para que tú no vayas y hagas alguna maldad. Si le amas al prójimo y sabes que cuesta mucho trabajo tener dinero y que le costó toda la semana hasta que vino el viernes y le pagaron, o el sábado, lo que fuera, y no te vas a subir una combi y le vas a robar a todos que te den su cartera, porque tú amas a la otra persona y porque piensas en la otra persona. El amor al prójimo te detiene de hacer maldades. Pero no solamente el amor al prójimo, sino el amor a Dios, porque él dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? O sea, él tenía amor a Dios. Y esto es algo que falta en los corazones de muchas personas, porque a veces el prójimo no es una buena persona como lo fue Potifar. A veces el prójimo puede ser una mala persona. ¿Y qué te queda? Amar a Dios. Porque Dios te pide que ames aún a tus enemigos. Dios te pide que tú ames a todo ser humano, aunque sean injustos y malos contigo, y te calumnien y te traten de una manera inadecuada. No tienes por qué pagar mal por mal, sino debes de estar amando a cualquier persona. Y si la persona es mala, te queda algo más grande que el amor al prójimo, que es el amor a Dios. Salmo 97:10 dice, hablando sobre el amor a Dios, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Aquí está diciendo que Dios libra a aquellos que se quieren apartar del pecado y de la maldad, que son los santos, que no quiere decir una estatua que tú tengas en una casa o algo que parezca místico para que le pongas una veladora o algo así, sino santo es simplemente alguien que quiere ser apartado para Dios, y puede ser cualquier persona. Y dice que Dios guarda a aquellos que se han apartado para Él, y los guarda de las manos de los impíos, que lo pueden estar tentando una y otra vez, pero Dios va a venir y lo va a guardar cuando tú le amas. Porque si tú amas a Dios, no lo vas a insultar. Porque si tú amas a Dios y Dios aborrece algo, tú no vas a ir a hacer eso que Dios aborrece, porque amas a Dios. Y entonces estás tan agradecido con Dios, estás tan disfrutando su presencia, teniendo su amor, teniendo su consuelo, teniendo su ayuda, que dices, ¿cómo es posible que a Dios, que ha sido tan bueno conmigo, yo vaya y lo insulte haciendo esto que Él no se agrada de esa actitud o esa actividad o esa pasión o cualquier situación que sea? Y por lo tanto, porque yo amo a Dios, es el gran freno que tengo para no ir y pecar. Seguimos leyendo la historia. Verso 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Fíjate cómo era esa mujer. Era una persona obsesiva, era una persona que quería una vez y otra vez y otra vez, hablando ella a José cada día. Cada día que lo veía le decía, duerme conmigo. Y él no la escuchaba y no la escuchaba. Había una mujer que nunca hablaba mal de nadie, una mujer piadosa, una mujer cristiana. Y entonces sus hijos se impresionaban y decían, oye, mi mamá nunca dice nada malo de nadie. Y si sabe algo malo de alguien, se lo guarda y nunca jamás lo dice. Nunca la hemos oído hablar nada malo de nadie. Y entonces un día hicieron un experimento sus hijos y le dijeron, a ver, mamá, dinos algo del diablo. Como pensando ellos, pues el diablo va a decir cosas malas, porque ciertamente es perverso, porque atacó a muchas personas, porque tienta, porque hace muchas cosas desde hace miles de años para destruir la vida de otros. Y ella se puso a pensar en el diablo y dijo, bueno, la verdad es que el diablo es perseverante. Y si quisieras encontrarle una cualidad, porque no solamente tiene maldad, también tiene cualidades, es que es perseverante.
Y aquí se presenta al diablo, que es quien está detrás de cada tentación, como un personaje perseverante que está una vez y otra vez y otra vez tratando, intentando, una vez y otra vez en que una persona cayera en el pecado. Y José siempre se apartaba. Y aquí recuerdo otra anécdota, que es una ocasión en la cual había unos encargados de la seguridad de la reina, que ellos querían proteger a su reina, y ellos querían pasar por una carroza que necesariamente debía de ir por un precipicio, por un camino estrecho, en el que solamente una carroza así apretadita pasaba a través del camino, y estaba muy peligroso el asunto, y aparte tenían unas situaciones de enemigos y demás que debían de pasar rápido, y ellos decían, ¿quién va a ser el cochero que sea con tal habilidad de ir con los caballos de la reina, la carroza de la reina, llevar a la reina adentro y poder hacerlo de una forma que no exponga la vida de la reina? Y entonces empezaron ellos a entrevistar a diferentes cocheros, y llegó el primero y le dijeron, mira, yo tengo tal habilidad y tal experiencia con las carrozas que yo puedo pasar a 10 centímetros del borde del precipicio y no me voy a caer. Y llegó un segundo cochero y dijo, no, yo tengo tal habilidad y tal experiencia que yo puedo pasar a 5 centímetros y no me voy a caer. Y después llegó un tercero y le dijeron, ¿y tú qué piensas? Pues mira, yo la verdad no sé qué tanta habilidad tenga para pasar a 10 centímetros, a 5 centímetros. Yo no lo sé si lo logre. Pero lo único que sé es que teniendo a alguien tan importante para mi país, y a quien yo aprecio mucho porque le ha dado mucho a mi país, yo voy a tratar de pasar lo más lejos posible del precipicio. Y obviamente él se llevó el puesto, y él fue el que transportó a la reina en medio de ese estrecho paraje y libró su vida también. Y Dios nos pide que seamos así, que cuando venga la tentación no estemos así como en la orillita, acercándonos mucho, estando como muy cerquita, así en la orilla. Mucha gente está como a 5 centímetros ya al borde del precipicio, ya casi cayendo. Mas Dios no quiere que seamos así, sino que estemos tan lejos como podamos de la tentación, lo más lejos que podamos. Y José estaba lo más lejos, llegaba una vez y otra vez y otra vez, pero él siempre apartaba la tentación y estaba lo más lejos de ella posible. Pero el diablo, que te digo, es perseverante. Además de eso, en ocasiones actúa como un cazador. De hecho, la Biblia habla de él como un cazador, entre las muchas características que se mencionan de él. Vamos a ver Salmo 91, versos 2 al 3. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Que Dios tiene algo contra los cazadores? ¿Que es malo que tú tomes una arma y que vayas y caces algún animal para que tú puedas alimentar a tus hijos o a tu familia? Evidentemente Dios no tiene nada contra los cazadores. Y si tú vas y cazas un animal y lo haces para comer, pues no tiene nada de malo, y hay muchos lugares que lo hacen así para poder subsistir. Dios no tiene algo en contra de los cazadores, siempre y cuando lo hagan de una manera ética, correcta, que no estén matando por matar, sino que lo hagan por alimentar de una forma correcta y de acuerdo a las regulaciones del lugar en donde ellos pertenezcan. Pero no se refiere a un cazador humano, se refiere al cazador de las almas. Y aquí comparan al diablo con un cazador que está con su arma y que te apunta desde lejos y que te avienta un dardo, un balazo, un ataque, y que si no tienes cuidado ni siquiera te das cuenta de parte de quién viene. Y el diablo en ocasiones te pone trampas, te pone ataques, te pone circunstancias que vienen y te hacen caer si no tienes cuidado. Y vamos a ver una que le puso el diablo a José también. Versos 11 al 12 de Génesis 39. Vamos a leer hasta la primera parte del verso 12. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. A lo mejor ella fue lista y mandó a todo el personal a alguna actividad. A lo mejor los mandó al campo a hacer algo lejos. Y a José lo mandó a hacer algo ahí cercano en la casa. Y ya no había nadie, solamente estaba José y solamente estaba ella.
Y entonces llega ella, seguramente arreglada, seguramente bella, lo asió de su ropa, lo agarró como diciendo, de aquí no te me escapas. Lo agarró y le dijo, duerme conmigo. Y ahí estaba todo preparado, ahí estaba la trampa del diablo. Nadie lo vería. Nadie lo iba a ver porque no había nadie, no había ninguna persona, ningún testigo. A lo mejor ella creía, no, pues va alguien a darse cuenta, le va a ir a decir a Potifar y él tiene miedo de Potifar. Entonces yo le voy a quitar eso que él tiene para que no crea que Potifar se va a vengar. Y ya que no hay nadie, solo estamos él y yo, solo vamos a disfrutar él y yo también. Y lo toma y le dice con seguridad y lo toma de la ropa y le dice, duerme conmigo. Así es el diablo cuando te pone trampas. Una trampa en la cual le va sembrando la idea. Mira qué guapa se ve. Mira cómo viene y cómo quiere estar contigo. Mira las miradas que te dice. Mira cómo todos los días te dice, duerme conmigo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y te va metiendo la idea del pecado cada vez más cercana, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que finalmente viene la ocasión especial. Ella está arreglada, no hay nadie en casa. Y entonces llega descarada, lo toma de la ropa y le dice, duerme conmigo. Parecía que no podía haber otra cosa más que el que él cometiera adulterio con esa mujer. Y hablando de esta situación que hace el diablo, hay una anécdota de cómo en las heladas regiones de América del Norte, un indio hacía un caminito para cazar conejos. Y te la voy a leer porque está interesante. Dice, en las heladas regiones de América del Norte, un indio hacía un caminito entre la nieve para cazar conejos poniendo ramas de un abeto. Y alguien lo encontró trabajando y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él contestó, una casa para conejos. ¿Pero dónde está una trampa, para conejos? ¿Pero dónde está la trampa? Le preguntó el que estaba aprendiendo. Ah, respondió el indio sonriente, la trampa no la pondré, sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arregló el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se van a acercar más y al poco tiempo después uno cruzará y caminará por él. Después en las noches se van a empezar a familiarizar con el camino y lo van a empezar a utilizar frecuentemente porque está muy bien arreglado, porque está muy bonito. Y de repente yo voy a poner ahí entre las ramas la trampa y después yo voy a comer conejo todos los días, porque voy a estar haciendo que los conejos caigan en mi trampa. Así es el diablo como ese cazador. Te pone el caminito y al principio te da como miedo. Y le ponía a la mujer de Potifar y no, pues quién sabe. No, pues tampoco hoy, pero de repente viene y te pone una trampa y en una situación que parece imposible que tú renuncies a ella. Ya te puso la trampa, está todo armado, no hay nadie que vaya a saber de ese adulterio, ni tampoco Potifar. Pero si tú amas a Dios, te vas a guardar el pecado. Y José amaba a Dios y se guardó del pecado. Verso 12, la segunda parte dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, recuerda que lo tenía bien agarrado y lo tenía así fuertemente agarrado y le dice, duerme conmigo. Y él estaba tentadísimo y no quiso, obviamente, tener alguna disputa física con ella, sino que se apartó lo mejor que pudo de ella y dejó su ropa ahí con ella y salió, huyó. Muy diferente a aquellos que se acercan a ver la pornografía o a coquetear con lo malo, o en cada oportunidad que tienen van allá a ver alguna inmoralidad, alguna maldad. José no era así. José era alguien que el diablo estaba atrás de él. Cuando alguien está practicando el pecado una y otra vez, te acercas solito y ya el diablo no te tiene que tentar, tú ya solito te vas a entregar. Pero cuando una persona está practicando la consagración a Dios como José, entonces viene el diablo una y otra vez y es perseverante. Y después de ser perseverante te pone una que parece que es imposible que salgas de ella. Pero él, que realmente estuvo tentado, hasta le dejó la ropa y huyó, lo cual quiere decir que verdaderamente estaba tentado.
mejor huyó y mejor se apartó antes que ofender a Dios. Versos 13 al 15, seguimos leyendo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa, ahora sí los trae, y les habló diciendo: mirad, ¿nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Vino a él para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Aquí vemos una mujer manipuladora y una mujer perversa. Una mujer que sabía cuál era la enorme deshonra que le iba a traer a un oficial del ejército egipcio el que alguien hubiera querido violarla a ella, y entonces conocía la forma de manipular a su esposo y lo movía como un títere y empieza a construir una escena en la cual ella pudiera mover a su esposo para donde quería. Y la escena, si le pusiéramos un nombre, fuera del amor al desecho. Porque entre comillas ella amaba o quería estar con José, pero de repente lo desecha por completo, lo aborrece y ves qué había realmente en su corazón. Ella nunca amó a José, ella se amaba a sí misma. Pero como la habían despreciado a ella y ella era para sí misma como una reina, entonces, ¿cómo me puedes despreciar a mí? Una persona manipuladora, una persona mala, una persona que fue herida en su ego, y entonces empieza a decir palabras duras, palabras mentirosas, y cambia el switch en la forma de relacionarse con José, y de repente del amor y la seducción y las palabras dulces y el decir duerme conmigo y el jalarlo hacia ella, cambia el switch y ahora es la manipulación, es el odio, es la calumnia, es el rencor, es victimizarse delante de los demás, que es el recurso favorito del manipulador. Ay, vino y trató de seducirme, mira, dejó su ropa, y empiezan a armar ahí un drama y una escena llena de mentiras y de manipulaciones para salirse con la suya, y le voltea las cosas por completo a José. Ahora José, que era el puro sexualmente, el que muchas veces no quiso acostarse con ella, tampoco le decía a su amo porque pues hubiera sido un insulto para él, de repente es un violador o una persona perversa que venía y que quería hacerle daño a esa mujer. Y esta es una característica del diablo, porque el verdadero tentador es el diablo. El diablo, la palabra viene de diabolos, que quiere decir calumniador, alguien que te atribuye características que no son tus verdaderas características, que te calumnia, que te echa la culpa de situaciones de las cuales no eres culpable, que engaña a las personas y les hace creer que tú eres quien realmente no eres. Dios lo describe en Apocalipsis 12, versos 9 al 11, lo vamos a leer. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, o sea, que es el que te calumnia, que es diabolos, y Satanás, que es el adversario, es tu adversario, el que te opone y el que habla mal de ti y te lleva a desprestigios, el cual engaña al mundo entero, o sea, le sale muy bien y a todo mundo anda engañando. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjate qué característica tiene él: es el acusador de nuestros hermanos. Y si es tan osado que el diablo mismo iba a acusar a las personas delante de Dios, y lo hacía delante de Dios, ¿cuánto más es que él va a tener ese carácter osado para andarte acusando delante de los hombres que son injustos? Él es el acusador de nuestros hermanos. Él los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, el diablo en el tiempo final, que es el libro de Apocalipsis está hablando del tiempo final, va a estar en especial suelto, diciendo calumnias, diciendo manipulaciones, acusando falsamente a cristianos, diciendo mentiras de ellos, manipulando las cosas para que parezca todo como si fueran unos verdaderos perversos, matándolos,
Pero dice la Biblia que ellos le van a vencer por medio de la sangre del Cordero, que es el que nos justifica, el que nos hace limpios, el que nos hace puros delante de Dios, el que nos permite tener una verdadera santidad delante del Padre, y el Padre expulsa al diablo también de cualquier acusación que tenga para con nosotros. Y entonces también, además de eso, el testimonio, porque no es solamente decir yo confío en Dios, confío en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, sino es confío, alcanzo la gracia, pero ahora guardo esa gracia con un buen testimonio y un caminar cristiano correcto. Y porque ellos tuvieron tanta certeza de decir voy a caminar con Dios, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque me maten, no voy a ofender a Dios. Y aquí entonces el diablo cambia la tentación. Y es algo muy importante, porque él tenía una tentación, José, hacia inicialmente en casa, las injusticias de sus hermanos, los pleitos que tenía con ellos, que no podían estar en paz con él. Después va hasta Egipto, llega ya a una casa, a la casa de Potifar, empieza a trabajar, y entonces viene una tentación sexual, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y después no cae en la tentación sexual, y entonces viene una tentación a la injusticia, a la amargura, a que ella hable mal de ti, a que calumnien tu nombre y pongan tu nombre como si no valiera nada, y te pongan en el piso como un violador, como alguien digno de la cárcel. Te caes en acusación, caes en descrédito. Y el diablo cambia la tentación, porque en muchas áreas te va a estar tentando para que tú caigas, si no es por un lado, por otro, y si no es por este lado, por otro. Recuerda que es perseverante, intenta por acá, y si no le sale, va por acá, y si no le sale, va por acá, y va por arriba, y va por abajo, y va por un lado, va por el otro. Siempre va a estar tentando y tentando y tentando para ver si logra hacer que tú caigas. Versos 16 al 18, seguimos viendo cómo actuó ella. Dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Estaba armando toda la cena. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. O sea, yo te soy fiel. Yo no caí con ese joven. Fue lista. Primero se victimiza, primero llama a todos y pone a José como un perverso delante de todos. Y ya que llega su esposo, tenía toda la casa convencida, y entonces prepara el escenario final donde maneja a su esposo como un títere, y ese títere no se dio a la tarea de averiguar. Versos 19 al 20, seguimos leyendo, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, y donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Fíjate cómo él tenía palancas, cómo él tenía oportunidades. Donde estaban los presos del rey, donde el rey mismo ponía a sus presos, ahí fue también él a poner a su preso. Y el mundo está tristemente lleno de actos crueles, porque José no había hecho nada más que hacerle el bien a Potifar, amar a Potifar, buscar el bien de él, y había guardado su honor, y había guardado a su esposa, y nunca le hizo nada incorrecto a Potifar, sino estuvo guardándolo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero este hombre que empieza a ser manipulado por su mujer, termina haciendo una grandísima injusticia con José. Y Dios nos advierte de que cuando juzgamos en base a las pasiones humanas, como juzgó en este caso Potifar, podemos caer en grandísimas injusticias. Santiago 1, versos 19 al 21 nos dice la Biblia, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si tú juzgas con ira, si juzgas con coraje, lo más probable es que ahí no va a estar Dios juzgando. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, que no tengas tu corazón sucio, y abundancia de malicia, que no pienses el mal si no tienes las pruebas de ese mal. Recibid con mansedumbre, ese humilde, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En vez de andar juzgando con malicia, en vez de andarte metiendo a airarte, a ser iracundo, a juzgar superficialmente, ten cuidado, averigua bien, sé tardo para hablar, pronto para oír,
tardo para airarte, porque si tú te enojas, ahí no va a estar la justicia de Dios, y si estás sin tus pasiones bien sujetas, tú vas a ser un perverso que termines haciendo el mal. También Jesucristo enseñó esto en Juan 7:24, lo vamos a leer, dice Jesús hablando: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no juzgues lo que parece que es, según las apariencias, sino juzga en base a lo que realmente es. No en base a las apariencias, sino en base a lo que realmente es. Y es espantoso ser juzgado por personas que tienen malicia, por personas que no tienen la capacidad, que juzgan en base a lo que parece, que están pensando en base a sus propios pensamientos y no en base a lo que es realmente justo. Y no averiguan bien, y no tienen cuidado, y no tienen temor de Dios, y de un problema pequeño se hace un problema enorme, porque no tienen la capacidad de juzgar, y es espantoso eso. Y a José le pasó, y fue injustamente metido en la cárcel. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Verso 21, la primera parte de Génesis 39, Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José, y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Él estaba despreciado por los hombres. Ahora era un violador, ahora era un perverso, ahora era un hombre que le había hecho mal a la esposa de Potifar, y todos lo aborrecían, nadie lo quería. Ahora estaba en la cárcel con los peores. Pero Dios estaba con José. Y querido amigo, si Dios está con nosotros, y es a quien debemos de guardar y cuidar y tener una buena relación con Él, y si los demás se ofenden, que se ofendan. Como decía el lema de un avivamiento: preferible ofender a 10,000 de mis amigos que ofender al Espíritu Santo. No quiero ofender a Dios. Y José no quiso ofender a Dios, no quiso quedar bien con la mujer, no quiso quedar bien con el hombre, sino quiso quedar bien con Dios y no ofender a Dios, y Dios estaba con él. Y Dios es especialista en levantar a los presos y hacer a las personas de mucho bien. Y Dios es especialista en que las situaciones que parecen estar en tu contra y que te están oponiendo, y que Él venga y te forme carácter y te levante y lo haga con mucha gracia y con mucho poder. Y ahora el diablo estaba cambiando también la tentación. Ahora iba a venir en la cárcel una tentación a la impaciencia, una tentación a la incredulidad, una tentación a la desesperación, a pensar: a lo mejor me hubiera ido mejor haciendo el mal. Mejor hubiera insultado a Dios. Quizás venía el diablo y le susurraba al oído: te hubieras acostado con la mujer de Potifar, hubieras adulterado. Mira, aquel perverso, tú le estás guardando su honor y su nombre, y aquel perverso, mira cómo te aventó a la cárcel. No hubieras tenido caso de él, hombre, pero mira, ahora aquí estás tú en la cárcel. Pero Dios estaba con José. Y querido amigo, así como el diablo le cambió muchas veces la tentación a José, así nuestras vidas en esta situación de pandemia han cambiado mucho. Y nosotros ahora tenemos un escenario que no estábamos acostumbrados a tener. A lo mejor tienes menos dinero, a lo mejor ya no tienes trabajo o hay poco trabajo, a lo mejor hay poca despensa en tu casa, a lo mejor estás cansado de estar en casa todo el tiempo. A lo mejor tienes miedo de enfermar. Y cada vez que sales, dices: híjole, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Qué va a hacer? ¿Y quién va a cuidar a mis hijos o a mi esposa? Y tienes angustias que antes no tenías, dificultades nuevas. Pero ¿qué es lo que necesitamos hoy? Que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos consuele, que Dios sea nuestra fuerza. Dios no hace acepción de personas. Dios te quiere ayudar a ti, me quiere ayudar a mí. Dios te puede dar la gracia que le dio a José. Porque no nada más Dios ama a José, Dios te ama también a ti, y Dios te puede ayudar. Y por eso quiero terminar con 5 puntos que tú puedes vivir para poner en práctica cómo vencer la tentación y que vienen en el Nuevo Testamento. El primer punto: debes de depender de Dios y no de la carne. Gálatas 5, versos 16 al 18 dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, te está diciendo la Biblia:
anda en el Espíritu. Eso que tienes casi muerto si es que no eres cristiano. Una parte de ti, que no solamente eres el cuerpo, también tienes tu alma, aquello a lo cual te inclinas, tus sentimientos, tus emociones, lo que tú piensas, etcétera. Pero tienes un tercer elemento del cual estás casi ignorante, que es tu espíritu, el cual lo tienes casi muerto, pero si tú le pones atención, existe dentro de ti. Y ese espíritu te ayuda a tener un contacto con Dios. Tu espíritu y el Espíritu Santo, y oír su voz. Y andar en base a lo que Dios quiere de tu vida, a su consuelo, a su guianza, a su ayuda, y no en base a lo que tu cuerpo te dice, o las tentaciones te dicen, o la maldad que se te pone delante te invita a hacer, sino oír menos la tentación y oír más el Espíritu, y Dios te va a ayudar. Segundo punto, Dios te da un poder para librarte de personas que quieren tu mal y te puedan estar tentando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 2 al 3. Dice la Biblia: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí dice Pablo hablando que Dios te va a librar de hombres perversos y malos, y te advierte, no de todos es la fe. O sea, hay personas que ya son insalvables, hay personas que ya están tan duras, tan necias, tan soberbias, que todo el tiempo compulsivamente siempre están humillando a los demás, humillando a los demás, humillando a los demás, y no oyen la voz de Dios, ni les interesa ni la quieren oír. Y Dios te puede salvar de esas personas perversas y malas, porque no de todos es la fe. No creas que todos necesariamente se van a salvar. Y Dios es fiel, que te puede afirmar. O sea, no quiere que te estés así como que apenas puedo con la tentación, como que me estoy cayendo siempre, sino que Dios quiere que tú estés firme y Él te va a guardar del mal. ¿Cómo disfrutar esto? Tercer punto, Santiago 4, versos 6 al 8, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego fíjate, viene ahí la tentación mencionada. Someteos pues a Dios. O sea, si tú eres soberbio, deja tu soberbia, hazte humilde, sométete a Dios, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí te está diciendo el camino para vencer la tentación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién debe acercarse? Tú acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tú que deseas el mundo y que deseas a Dios, que deseas a Cristo y que deseas el pecado, tienes doble ánimo, limpia tu corazón. No tengas un corazón sucio, que quieras a Dios y que quieras lo malo. Sométete a Dios, deja la soberbia, sé humilde, resiste al diablo. Tienes que resistir, tienes que aguantar. Un cristiano verdadero es mitad cristiano, mitad soldado. Y a veces hay que resistir y hay que batallar contra la carne, contra el pecado, contra lo que sea. Pero vamos a hacerlo con dignidad, acercándonos a Dios, siendo humildes para con Dios y caminando al lado de Él. Cuarto punto, necesitas hacerlo con fe. Hebreos 2, verso 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo mismo padeció, o sea, no le gustó, a él sufrió, no estuvo muy cómodo cuando era tentado, no estuvo así como en un oasis cuando estaba en el desierto, cuando el diablo le estaba poniendo muchos pecados por delante. No estuvo así, padeció siendo tentado. Y como Él padeció siendo tentado y sabe lo duro que es vencerle al tentador, te puede socorrer. Él ganó un poder que nadie más ha ganado, que es que Él venció al diablo en todas las áreas y Él fue tentado en todo. Y Él siempre encontró la salida para cualquier pecado, el más escabroso. Jesús lo venció. Y como Jesús ya lo venció, Jesús te puede enseñar a ti a vencer ese pecado también. Y si tú te humillas y vas con Él, te va a entender, porque Él también padeció siendo tentado en todo. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él te puede socorrer si tú levantas la voz, si tú volteas tu corazón a Dios, si tú conectas tu espíritu con Dios, si tú te humillas a Dios, cree en Jesucristo que Él va a venir y te va a ayudar y te va a cambiar y te va a hacer una nueva persona y te va a socorrer, y es poderoso para ayudarte y librarte de la tentación. Quinto y último punto,
hazlo con paciencia. Filipenses 1:6, y con este pasaje terminamos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy seguro de esto, que Dios empezó una buena obra en ustedes, les decía Pablo a los cristianos de Filipos, y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como lo hizo con José, que cayó en desgracia y luego en otra desgracia, y aparentemente estaba en una situación difícil y luego en otra y en otra y en otra, pero que siempre fue perfeccionado, y que todos esos problemas que él padeció en realidad fueron para pulirlo, para ayudarlo, para levantarlo y para perfeccionarlo y ponerle en una nueva actividad que Dios lo estaba formando a través de tantas dificultades que él enfrentó. Dios va a permitir que tú seas perfeccionado. Vienen las tentaciones, Dios te va a ayudar. Vienen las dificultades, Dios te va a ayudar. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y si tú amas a Dios en esta época de pandemia, si tú amas a Dios y quieres verdaderamente hacer lo que Dios tiene planeado para tu vida, busca su gracia, ten fe en Él, hazte fuerte y Él te va a ayudar, te va a levantar si tú eres humilde, y te va a dar su poder para poder permanecer con su gracia, teniendo toda su ayuda y todo su favor. Y queremos terminar con un canto que habla este versículo, es cómo Dios va a venir y Dios nos va a ayudar y nos va a permitir que estemos establecidos, que estemos fuertes, que estemos verdaderamente dependientes de Él, y que la buena obra que empezó en nosotros Él la perfeccione. Y para que tú le expreses a Dios, Dios ayúdame, Dios háblame, Dios quiero ser humilde, que Él es poderoso, recuerda, para socorrer a aquellos que son tentados. Y si tú te acercas con humildad, Dios te va a venir y te va a bendecir y te va a dar. Padre, danos tu gracia, Señor, danos tu ayuda, Señor, y verdaderamente termina tu obra. Por favor, Señor, ayúdanos a estar en el Espíritu, a tener vida nueva, Señor, y ayúdanos a que esta nueva obra que quieres hacer tú en nosotros se culmine y llegue hasta el final, Señor. Queremos cantar ese canto como una expresión de fe hacia ti, Señor, como una confianza hacia ti, porque tú eres poderoso para librarnos de las tentaciones y para ayudarnos, Señor. Recibe este canto como una oración de nuestro corazón a ti, Señor, y tú ten a bien el ayudarnos para poder escapar, Señor, de toda tentación y de toda aflicción. Te lo pedimos, Padre bueno. Amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla.
será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que lo comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Dios es fiel. Y Dios va a honrar su palabra siempre con cualquiera que quiera ser humilde con Él. Por tanto, apoyémonos en las promesas suyas. Sometamos nuestra vida a Dios. Resistamos al diablo y a la tentación. Y la tentación y el diablo mismo se va a apartar de nosotros. Seamos humildes. Vayamos con Cristo para tener oportuno socorro, y Él va a extender su gracia y su ayuda. Y Él no va a hacer acepción de personas, como lo hizo con José, lo va a hacer contigo. Es tiempo de que cambies tu vida. Es tiempo de que no seas una persona arrastrada por las olas, de un lado a otro, subiendo y bajando, yendo y viniendo. Es tiempo de que se acaben las rodillas paralizadas, de que te hagas un verdadero cristiano, estable, fuerte, lleno de gracia, con una determinación correcta de seguir a Dios. Dios te lo puede dar. Sé humilde y pídeselo. Con eso terminamos. Dios les bendiga, que tengan bonita tarde.